Bueno, yo me llamo Jefferson Vargas y en este video voy a hacer una aplicación de electroneumática en Automation. Bueno, esta es la secuencia que voy a trabajar. Consiste de 4 pistones. Lo primero que tenemos que hacer es agregar los pistones con sus válvulas 5-2 monoestables accionadas por solenoide, y cada válvula con su entrada de aire y escape. ¿Cómo hacemos esto? Venimos aquí en el Automation, en neumática. Ahí vamos a encontrar el cilindro doble efecto y la válvula 5-2 monoestable, que es esta. Conectamos la válvula al pistón y le ponemos su entrada de presión y escape. La entrada de presión va en el medio y los escapes en las otras dos conexiones. Una vez hecho esto, damos doble clic aquí en la válvula y acá en Builder solo le dejamos el solenoide, que es este, porque solo vamos a hacer uso de esto. Bueno, una vez hecho esto, podemos copiar todo y pegarlo según la cantidad de veces que necesitemos. Como son 4 pistones, los pegamos 4 veces. Yo ya lo había hecho previamente. Bueno, los finales de carrera, que son estos sensores magnéticos, se agregan de la siguiente manera. En neumática le damos clic aquí en esta flecha, luego en sensores, y aquí en sensores de proximidad está el sensor magnético. Este se pone al principio y al final de cada actuador. Cuando lo soltamos le tenemos que asignar una variable. Entonces, como este es el pistón A, B, C y D, al pistón A le agregamos a sub 0 para el inicio de carrera y a sub 1 para el final de carrera, y así mismo para los demás pistones. Luego de haber hecho esto, tenemos que agregar una fuente. Como esto es electroneumática, nos vamos acá a control eléctrico IS estándar. Aquí vamos a encontrar la fuente de voltaje de 24 voltios y la tierra, que sería esta de 0 voltios. Los agregamos. Luego necesitamos un botón de inicio. Aquí mismo está, un botón normalmente abierto. Lo agregamos y le ponemos inicio, porque es lo que va a hacer este botón. Le damos clic y lo conectamos a la parte superior. Bueno, el método de cascada en electroneumática funciona de la siguiente manera. Por cada movimiento se debe agregar un relé. Entonces, como son 8 movimientos, se agregan 8 relés. Entonces vamos a agregarlos, que están aquí mismo en control eléctrico. El relé sería este. Entonces lo añadimos. Y bueno, vamos a asignarle a cada relé un nombre. Vamos a ponerle K1. Entonces, como son 8, hay que agregarlos todos. Listo, ahí tenemos los 8 relés.
En el método de cascada se ponen todos los relés con memoria. Bueno, primero vamos a conectarlos. En el método de cascada todos los relés deben de ir con memoria excepto el último. Listo, después de haber conectado los 8 relés, tenemos que conectar los solenoides de cada válvula. Entonces este es el solenoide. Debemos agregar uno por cada válvula. Como son 4 válvulas, vamos a añadir 4 solenoides y lo vamos a nombrar con el nombre del actuador al que van a hacer funcionar. Entonces este es el del pistón A, pistón B, pistón C y pistón D. Luego de haber agregado los solenoides, los conectamos. Listo, y una vez conectados tenemos que añadir la variable en el solenoide de cada actuador, pues de cada válvula. Entonces le dimos doble clic y buscamos acá el nombre del solenoide A. En Input Signal le damos clic y agregamos el solenoide A dándole doble clic y ya queda aquí agregado. Listo. Hacemos lo mismo para los otros solenoides. Input Signal, este sería el solenoide B. Aquí está, doble clic y ya está agregado. En el C, listo, y el D. Listo. Después de haber hecho esto, empezamos a hacer las conexiones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer las conexiones? Cada movimiento está asociado a un relé de esta manera. K1 es el que hace salir A, K2 hace salir B y así sucesivamente. Entonces vamos a conectar K1. Como es el primero, lo vamos a hacer que se accione por el botón de inicio. Entonces vamos a conectar K1 por el botón de inicio. Listo. Entonces como K1 acciona el solenoide A para que el pistón A salga, entonces debemos de añadir un contacto normalmente abierto, que es este de acá, al pistón A, que va a ser accionado por K1. Entonces buscamos K1, doble clic y ya está la variable asignada. Entonces conectamos este K1 al solenoide A y a fuente. Listo. El siguiente movimiento es K2, que hace que B salga. Entonces vamos a colocar un K2, un contacto normalmente abierto en B, accionado por K2. Lo conectamos al solenoide y a fuente. Bueno, este K2 ¿por qué se va a accionar? Según el método de cascada, se va a accionar por un K1 que ya sucedió anteriormente y por el sensor magnético de final de carrera de A, que sería A1. O sea, cuando A termina de salir, se acciona el sensor magnético A1. Entonces ponemos un contacto normalmente abierto que va a ser A1. Y también se acciona por un K1 que pasó anteriormente. Entonces se coloca un K1 aquí normalmente abierto.
conexión. Y recordar que cada relé debe llevar memoria. Entonces se pone un contacto normalmente abierto llamado K1, que va a ser la memoria del relé K1. Y un contacto normalmente abierto K2, que va a ser la memoria de K2. Se conecta a la memoria antes de la condición del relé anterior. Entonces, si este se activa por una sub 1, que es el final de carrera de A, y un K1, que es el movimiento anterior, entonces la memoria se conecta después del sensor magnético y antes de la condición anterior, que sería el K1. La siguiente conexión es K3. K3 es el que hace que se entre, porque el pistón A, B y D comenzaban en la posición inicial, era adentro y se comenzaba afuera. Entonces por eso K3 va a hacer que se entre. Entonces, como C ya está afuera, para que entre lo que tengo que hacer es activar la válvula por el solenoide C. Entonces vamos a conectar un contacto normalmente abierto en C, que va a ser activado por un K3. Y lo conectamos a fuente. Este K3, ¿por qué se va a activar? Se va a activar por un K2 que sucedió anteriormente y un B1, que es el sensor magnético de final de carrera, que indica que B ya terminó de salir, que sería este. Entonces añadimos el contacto normalmente abierto, que va a ser el sensor magnético B1, y luego la condición anterior, que sería el K2. Los conectamos y recordar que debe llevar memoria. Entonces un contacto normalmente abierto accionado por el mismo relé, que se va a mantener la memoria, o sea un K3, y se conecta antes de la condición anterior, que sería el K2. Entonces recordar, la memoria siempre es accionada por el relé que se está conectando. Entonces si quiero que K3 permanezca conectado, se conecta un contacto normalmente abierto K3 en paralelo con la condición del sensor magnético, y siempre se pone antes de la condición anterior, o sea del relé anterior. El siguiente relé es el K4. El K4, ¿qué hace? Que el actuador C vuelva a salir de nuevo. Entonces, como el C ya está siendo activado por un K3, que es el que hace que entre, ¿qué tenemos que hacer para que este vuelva a salir? Es desactivar esta conexión. ¿Cómo desactivamos esta conexión? Poniendo un contacto normalmente cerrado, activado por K4, y lo conectamos en serie con el contacto normalmente abierto de K3. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Siempre va a estar cerrado hasta el momento en que K4 se activa. Entonces al K4 activarse, esto se va a abrir y va a quitar la conexión del solenoide C. Como es una válvula monoestable, el resorte la vuelve a su posición inicial, entonces el actuador se vuelve a salir porque esa era su posición inicial. Bueno, este K4, ¿cómo se va a activar? Por un K3 y un C sub 0. El C sub 0 es que el pistón C ya había entrado completamente. Entonces un contacto normalmente abierto activado por C sub 0,
y un contacto normalmente abierto activado por el relé anterior, que es K sub 3. Los conectamos y colocamos la memoria. Como necesito que K sub 4 siga encendido, entonces la memoria se activa por K sub 4 y se conecta antes de la condición anterior. El siguiente relé, el K sub 5. El K sub 5 lo que hace es que el pistón D salga. Entonces, para que el pistón D salga se tiene que activar esta válvula por el solenoide D. Entonces ponemos un contacto normalmente abierto activado por K sub 5. Lo conectamos al solenoide y a fuente. Bueno, este K sub 5, ¿por qué se va a activar? Por un K sub 4 y un C sub 1, que es el que indica que el pistón C terminó de salir completamente. Entonces añadimos el contacto normalmente abierto activado por C sub 1 y la condición anterior, un contacto normalmente abierto activado por un K sub 4. Los conectamos y agregamos la memoria. Como necesito que K sub 5 siga encendido, la memoria se activa por un K sub 5 y lo conectamos antes de la condición anterior. Bueno, el siguiente movimiento es K sub 6, que el pistón D vuelva a su posición inicial. O sea, aquí salió y K sub 6 lo que vuelve es volver a entrar. Entonces, como ya está activado por un K sub 5 que hace que salga, va a ser igual que en el solenoide C. El K sub 6 va a ser un contacto normalmente cerrado conectado en serie con K sub 5, que cuando K sub 6 se active va a abrir este contacto y va a desconectar el solenoide D. Cuando se desconecta, como es válvula monoestable, el resorte lo vuelve a la posición inicial. Entonces el pistón D vuelve a entrar. Este K sub 6, ¿por qué se activa? Por un K sub 5 y un D sub 1, que es el que indica que el pistón se terminó de salir. Entonces, un contacto normalmente abierto activado por D sub 1 y un contacto normalmente abierto activado por el anterior, un K sub 5. Los conectamos y no olvidar la memoria. Un contacto normalmente abierto activado por K sub 6, que es el que queremos mantener encendido, y lo conectamos antes de la condición anterior. Bueno, el siguiente relé es K sub 7. Este relé lo que hace es que vuelva a su posición inicial. Entonces, como haya estado activado por otro relé K sub 1, lo que debemos hacer para que este vuelva a su posición inicial es añadir un contacto normalmente cerrado en serie con K sub 1, pero activado por K sub 7. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Cuando K sub 7 se active, se va a abrir la conexión y va a desactivar el solenoide A. Cuando este se desactive, como la válvula es monoestable, vuelve a la posición inicial. Entonces el pistón A vuelve a entrar nuevamente. Este K sub 7, ¿por qué se activa? Se activa por un K sub 6 y un D sub 0, que es el que indica que entró del todo nuevamente. Entonces un contacto normalmente abierto activado por D sub 0
y un contacto normalmente abierto activado por la condición anterior, que es K sub 6. Los conectamos y no olvidar la memoria. Contacto normalmente abierto activado por K sub 7, que es el que queremos mantener encendido, y lo conectamos antes de la condición anterior. El siguiente relé es K sub 8. K sub 8 es el último movimiento que hace que B vuelva a la posición inicial. Entonces, como B ya está activado por otro relé, debemos poner un contacto normalmente cerrado en serie con el que activaba el solenoide B, que es K sub 2. Entonces lo ponemos en serie y lo conectamos al solenoide. Entonces cuando K sub 8 se active, se abre este contacto y se quita esta conexión. Entonces el solenoide B se desactiva, la válvula amonestable vuelve a la posición inicial, entonces el pistón vuelve a entrar. Este K sub 8, ¿por qué se activa? Por un K sub 7 y una sub 0. Porque K sub 0 indica que el pistón adentró del todo nuevamente, que era el movimiento anterior. Entonces se pone un contacto normalmente abierto activado por A sub 0 y un contacto normalmente abierto activado por la condición anterior, que es K sub 7. Entonces, si queremos que toda esta secuencia se ejecute una sola vez, al K sub 8, que es el último movimiento, no se le pone memoria y ya está listo. Entonces le damos a iniciar simulación y presionamos el botón. Bueno, aquí todavía no está listo para iniciar nuevamente la secuencia porque todos los relés quedaron con memoria. Entonces, como rompemos esta memoria, ponemos un K sub 8, que es el último movimiento, un contacto normalmente cerrado activado por K sub 8, aquí en serie con el K sub 1 aquí en serie con la memoria de K sub 1, pero se pone después de la memoria. Entonces este K sub 8 rompe la memoria del K sub 1 y como es el método de cascada, entonces K sub 1 desactiva K sub 2, K sub 2 desactiva K sub 3 y así sucesivamente. Entonces la secuencia era: sale A, sale B, entra C, sale C, sale D, entra D, entra A y entra B. Como podemos ver, A, B, C, D, entra A y entra B. El K sub 8 desactivó la memoria y se desactivó todo en cascada. Entonces está listo para ser accionado nuevamente. Miren la memoria. Espero que este video les haya sido muy útil y gracias por su atención.